¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia. Miércoles 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores del Mundo. Así se denominaba antiguamente. Hoy día dicen Día del Trabajo. No, es Día Internacional de los Trabajadores del Mundo. Hoy conversamos con Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista y también expresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Así que por lo tanto, con mayor razón, esta conversación va a ser muy interesante. ¿Cómo está Bárbara? Gusto en saludarla. Muy bien, Julio, un abrazo para ti, un abrazo para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y, bueno, a todo el equipo de Radio Nuevo Mundo, por cierto. Muchas gracias y por supuesto hablemos del 1 de mayo. Usted ha tenido mucha participación en los últimos años, llamémoslo así, las últimas décadas por último, con el mundo del trabajo, como dirigente de los maestros, profesores, en un tiempo, luego como profesora, bueno, y también como presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Qué le trae a la mente un 1 de mayo como el que estamos viviendo hoy día? Bueno, primero la satisfacción de poder compartir este 1 de mayo de nuevo acá en Chile, porque no me había tocado los últimos años, porque cuando asumí fue justo previo al 1 de mayo, el año pasado evidentemente estaba en otras funciones también, y por lo tanto contenta primero de poder estar acompañando a los trabajadores y trabajadoras hoy día en el marco de la movilización, de la marcha y también de sus justas reivindicaciones. Así que creo que en ese sentido hay mucho, por lo cual no solo manifestarse en el día de hoy, conmemorar, hacer memoria, historia de todo lo que le ha costado a los trabajadores y trabajadoras poder tener derecho, sino también la importancia de reivindicar en el marco de una jornada como el día de hoy la necesidad de organizarse, de estar sindicalizados, de ser parte activa de la organización de los trabajadores y las trabajadoras, porque es el instrumento con el que hemos logrado avanzar, con el que hemos logrado adquirir derechos y también, por cierto, con el cual seguimos avanzando. A veces más lento de lo que uno quisiera, ¿no? Siempre esperaría que hubiera mayor conciencia y más valor de la importancia que tiene el trabajo y los trabajadores y trabajadoras para construir sociedades más justas, ¿no? Para construir mejor democracia, para avanzar en más justicia social. Pero independientemente de todo ello, creo que esta es una fecha y un 1 de mayo en particular que junto con marcar reivindicaciones justas y legítimas que estarán encabezadas por los distintos actores que se pronunciarán en esta marcha del 1 de mayo, donde además están convocados por los que han comentado los propios dirigentes de la central en el marco de la conferencia de prensa que dieron en estos días, donde no solamente va a hablar el presidente de la CUT, David Acuña, sino que también otros actores sociales. Creo que eso también reviste de mayor significado esta conmemoración, porque es el sentido de unidad, el sentido de cuerpo, no solo de la clase trabajadora, sino que también en conjunto con otras organizaciones sociales, las que se expresan en el marco de esta movilización para dar cuenta de los avances, pero también de los pendientes, ¿no? De todo aquello que esperaríamos estuviera en el marco de la agenda que viene, que no solo tiene que ver con temas tan importantes como pensiones, el pacto fiscal, sino que también poder avanzar de manera decidida en un debate que en muchos años estuvo vetado en nuestro país. Nos costó mucho avanzar en el debate de la reforma laboral. Fueron prácticamente 3 años del gobierno de la nueva mayoría donde estuvimos debatiendo y donde lo primero que hubo que hacer era romper como este velo respecto de que hay temáticas de las que no se habla porque nos llevan a la confrontación, ¿ah? Polarizan al país, algo que estamos escuchando hoy día nuevamente, ¿no? Como el gran relato de algunos sectores. Y por lo tanto creo que en ese sentido es justo y necesario no solo reivindicar lo que fuera el manifiesto del día 11 de abril, que convocara a todas las organizaciones en esa gran movilización que se vivió en el marco, digamos, de esta unidad de todos los sectores, sino que también un minuto para volver a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar, por ejemplo, en el derecho a la negociación colectiva a todo nivel y el derecho de los trabajadores y trabajadoras a organizarse, porque ahí radica la fuerza, ¿no? Sin duda que es importante cuando los gobiernos asumen agenda laboral, asumen demanda de los trabajadores y trabajadoras, pero lo esencial es devolvernos derechos, devolverle derecho a la clase trabajadora, porque cuando se le devuelven derechos, entonces ya depende de la fuerza propia todo lo que podamos hacer. Cuando esas limitaciones existen, cuando no hay libertad para la organización sindical, finalmente quedamos presa, ¿no? Quedamos un poco capturados por el debate que dé la institucionalidad. Y una democracia sana no podría permitirse ni seguir permitiéndose en estos tiempos construirse como tal, sino es también escuchando y haciendo partícipe a todos los actores del debate. Y eso implica los partidos, sin duda,
implica los espacios institucionales, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo, sino que también los espacios de participación activa de las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales en general. Por lo tanto, en ese sentido, creo que esta conmemoración además tiene ese sello, ¿no? Hemos avanzado, pero siguen habiendo pendientes fundamentales y estructurales para que se pueda avanzar en más derechos, no como parte de una agenda que nos regalan, sino que de la cual somos constructores. ¿Mm? Correcto. Estamos conversando con Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista y ex dirigente, ex presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Los trabajadores, con todo, han logrado algunas cosas este último tiempo y una de ellas es la aplicación, el comienzo de la aplicación de las 40 horas que comenzó con la reducción de una hora este año. Vale decir, ya no son 45, son 44 las que tienen que trabajar y concluirá cuando se apliquen ya las 40 horas en pleno. Pero también está el reajuste salarial que llegó elevó el sueldo mínimo. Tengo entendido que ahora la Central Unitaria de Trabajadores está aumentando la cantidad que para el próximo año deberá llegar el salario mínimo. Son cosas importantes, ¿no? Sin duda, nadie podría, por eso lo decía, nadie podría desconocer que hemos avanzado en estos últimos 10 años, ¿no? Es evidente que hemos ido logrando. Primero, apertura a un debate que estaba vetado en nuestro país. Hoy día podemos hablar de agenda laboral y nadie se espanta. Todo el mundo entiende que, bueno, es una agenda posible, es una agenda necesaria. Distinto es si todos la comparten, ¿no? Y sabemos que hay Claro. sectores que no la comparten y que siempre van a buscar la artimaña para poder vulnerar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, pero no obstante ello, y todos los obstáculos mediante, Constitución incluida en ello, ¿no? Hemos logrado avanzar y eso es significativo. Y evidentemente que en el marco de este gobierno los avances han sido claros y evidentes. Una disposición, una voluntad expresada en el programa respecto de alcanzar los 500.000 pesos como salario mínimo al final del gobierno, gracias al proceso de negociación del salario mínimo, gracias a la acción de la Central Unitaria de Trabajadores, hoy día nos permite tener y consagrar esos 500.000 pesos en esta etapa del gobierno, a mitad del gobierno, ¿no? Y en el mes de junio ya se va a producir el reajuste para llegar a esta cifra. Está el debate de las 40 horas, que efectivamente fue un debate largo, difícil, lo señaló la propia ministra vocera de gobierno, ¿no? Que encabezó este debate junto a la bancada del Partido Comunista en el Parlamento, cuando se señalaba, no es posible, esta es una agenda que no va a avanzar, y sin embargo hoy día es una realidad de manera gradual la reducción de la jornada laboral, pero era posible. No era un debate que no tuviera sentido o que fuera una locura, que fuera una utopía. Y esos son datos concretos, realidad de avances en la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras y también de reconocimiento del valor de su trabajo, porque estamos hablando de reducción de la jornada laboral sin que ello impacte en el salario. Por lo tanto, imputable no solo a la reducción de la jornada en una hora durante este periodo, ¿no? Que ya inició a partir del viernes pasado la reducción de la jornada laboral en una hora, sino que también la posibilidad de juntarlo con días, digamos, de descanso, es decir, múltiples formas que de alguna manera también dan cuenta de que el debate en materia de garantías laborales y de valor del trabajo es remuneracional, sin duda, pero también tiene que ver con esta mirada de la dignidad del trabajo y de los trabajadores y las trabajadoras. Creo que ahí ha sido fundamental el rol que ha jugado la Dirección del Trabajo, su director nacional, Pablo Centeno, quien estaba encabezando el debate sobre los dictámenes que dan sentido a la ley, ¿no? La interpretación concreta de la norma, porque algunos quisieron entender la gradualidad como esta trampa, ¿no? De los 12 minutos, el sello de los 12 minutos que dijo el secretario general de la CUT en un minuto, Eric Campos, buscando la trampa, ¿no? Mira, pero si la gradualidad podría incluso ser que, vamos dándole gradualidad dentro de la misma semana. Por suerte, hemos contado con una dirección del trabajo a la altura y que se ha hecho cargo del desafío, del rol que le compete, una organización que cumple 100 años este 2024 y que es defender al más débil en la relación laboral y que por lo tanto ha puesto ahí una voz de alerta. Cuidado con tratar de hacer una interpretación antojadiza de la norma, ¿no? Acá es claro, nosotros pactamos cuando nos contratan jornadas por tiempo, por horas, no pactamos jornadas por minuto, pactamos jornadas por tiempo completo, jornadas parciales, media jornada, y eso es todo calculado en función de horas, no es en función de minutos o de horas pedagógicas o de no, cualquier fórmula que aquí alguien pudiera imaginarse. Sí. Por lo tanto, creo que
el rol que está jugando hoy día la Dirección del Trabajo y que va a seguir jugando en la implementación efectiva del espíritu de las normas y particularmente respecto de las 40 horas es fundamental. Y hay más debates, por cierto, ¿no? La ratificación del convenio 190 que se hizo el año pasado y que debiera también tomar cuerpo en alguna normativa legal que esto lo garantice, ¿no? Que es evitar todo signo de violencia, abuso o acoso en el espacio laboral que sin duda afecta principalmente a las mujeres. No es un convenio pensado única y exclusivamente para mujeres o para actores más vulnerables dentro del mundo del trabajo, pero sin duda que es un gran beneficio y debiera ser una normativa que apunte a proteger efectivamente a quienes muchas veces son las más vulneradas, que somos las mujeres en los espacios laborales, vía el acoso psicológico, las presiones, entre otros, y por cierto que también muchas veces las prácticas de abuso lisas y llanas, ¿no? Que también hemos conocido en este último tiempo. Y por lo tanto, creo que en ese sentido hemos dado pasos importantes. La implementación de la reducción de la jornada laboral es un gran paso, pero que siempre va a requerir este ojo alerta y ahí el rol de instrumentos y de actores y de instituciones como la Dirección del Trabajo es clave y fundamental y yo quisiera valorar sin duda el rol que en ello ha jugado nuestro director del trabajo, Pablo Centeno, ciertamente que encabezado también por el trabajo del Ministerio del Trabajo, por la ministra Janet Jara y por todo el equipo de gobierno que ha entendido que esto es una norma que hay que proteger y que hay que garantizar que se cumpla a cabalidad. Así es. Sin embargo, los sucesos de la Araucanía que cobraron la vida de 3 carabineros trastocaron una serie de acontecimientos que tenían que venir sucediendo. No, no van a trastocar el 1 de mayo que estamos hoy día comenzando, sino que otras cosas como el general director de Carabineros debía ser formalizado el día 7 de mayo. Sin embargo, dada la circunstancia y dado la campaña que se hizo, pasó para octubre su formalización. Hay un hecho que es grave y que se ha dicho, y el Partido Comunista también lo ha planteado, que el tema de los derechos humanos no puede tener como condición hechos como esto para que se sigan aplicando o se sigan buscando justicia en ello. Pero, ¿cómo lo ve usted la situación que se crea con los sucesos de la Araucanía? Aquí hay que ser muy claro, Julio. Nosotros lo hemos dicho, lo ha planteado el presidente del partido. Yo simplemente refrendo las palabras que él ha expresado. Acá no puede haber asomos de duda respecto de la condena tajante, transversal de las acciones concretas como la asistencia de nuestro presidente del partido en la comitiva que se apersonó junto con el presidente de la República el día sábado en la zona, digamos, en la provincia de Arauco precisamente para dar cuenta de este sentido de cuerpo, ¿no? Nadie puede disminuir la gravedad de los hechos sucedidos durante el fin de semana. Y el tema de la seguridad es, por cierto, que un tema que nos convoca a todos, ¿no? En este caso en particular, con la celeridad de la investigación, con la necesidad de avanzar en justicia, con la claridad de conocer y esclarecer qué fue lo que ocurrió y, por cierto, que encarcelar a los culpables. Eso es, digamos, un piso básico y mínimo que nadie podría cuestionar ni poner asomo de duda respecto de la convicción de todos los actores respecto de aquello. Distinto es el intento de aprovechamiento político que han tratado de hacer algunos sectores, que ha sido evidente y yo diría que a todas luces burdo. Acá hemos tenido actores que en vez de estar poniendo el foco en lo que en términos humanos debiera convocarnos, que es alcanzar verdad y justicia en una situación como esta, que no existe impunidad, han puesto intereses mezquinos de la política sobre la mesa y han tratado de transformar esto en la política de los bandos. ¿Quiénes estamos o quiénes estarían realmente comprometidos con las políticas de seguridad, de resguardo de la ciudadanía, ¿no? De protección, no solamente de carabineros, sino que del conjunto de la población, que también le afecta mucho a los trabajadores y trabajadoras, a propósito de la conmemoración del 1 de mayo? Muchas veces son trabajadores y trabajadoras los que se ven afectados por la violencia, por los asaltos, por, digamos, los ajusticiamientos, por los portonazos. O sea, hay gente de esfuerzo que está detrás de eso, ¿no? Y a la que digamos, se le afecta la vida con estas situaciones. Entonces, no hay nadie que pudiera decir, mira, hay unos que sí están con esa agenda y hay otros que no. Pero aquí hay un sector del país, un sector vinculado a la derecha, que lo que ha tratado de hacer es poner esto en contradicción. Decir, mire, los derechos humanos, siempre y cuando eso no restrinja la posibilidad de avanzar en seguridad, como que si el debate de seguridad fuera única y exclusivamente las acciones de contención represiva, las acciones no
ya de acción sobre los hechos, ¿no? Y ahí uno dice, mire, cuidado, cuidado. Nosotros, y las señales concretas que hemos dado, es que estamos absolutamente comprometidos con la verdad y la justicia. ¿Cómo no? Nuestro partido va a estar comprometido con esa agenda cuando sabemos el dolor de no tener respuesta hasta el día de hoy de lo que pasó con muchos de nuestros familiares. O sea, ¿cómo alguien puede creer que nuestro partido, que ha vivido, que ha sido víctima, que ha sido objeto de torturas, de desaparición, que hasta el día de hoy no tiene justicia, vamos a ser indolentes frente al dolor del otro? Y por eso hemos dicho, esa es la primera gran prioridad. Frente a un hecho tan horroroso y lamentable como el que hemos vivido el fin de semana, tan brutal, lo que necesitamos es respuesta, en primer lugar para las familias, en primer lugar para quienes hoy día tienen el dolor de perder a los suyos, y también para el país, porque el país necesita tener certezas, tranquilidad de que frente a hechos como estos, y en todos los casos sin duda, pero en situaciones tan dramáticas como las que hemos vivido, la justicia no puede tardar, ¿no? No va a tardar, va a ser oportuna, va a ser rápida, va a ser eficiente, lo que no significa, por cierto, que no haya rigor. Tendrán que tomarse los tiempos para hacer las investigaciones con rigor, pero la señal que se ha dado es que esto va a ser con celeridad, porque se entiende la urgencia. Y eso en ningún caso puede ser objeto de condicionamiento, como ha pretendido la derecha, a partir de otros hechos vinculados a violaciones a los derechos humanos. Es decir, la justicia sin condición ni qua non en todos los casos. Cuando se trata de situaciones tan dramáticas como las que hemos vivido durante estas últimas 48 horas, y también en situaciones tan críticas y graves como violaciones a los derechos humanos. Porque si hay doble estándar en eso, entonces lo que hacemos es fragilizar el Estado, fragilizamos la democracia. Y pareciera ser que aquí hay algunos actores, particularmente de la derecha, que en el marco de un aprovechamiento político mezquino, insisto, burdo incluso, lo que uno ve es que pareciera ser que lo único que están esperando es que esto sea un foco para eh, no solamente desacreditar, sino que incluso desestabilizar al país, desestabilizar al gobierno, y no como motivación principal y particular, digamos, y principal y prioritaria, poder buscar verdad y justicia para que entonces tengamos certezas y a partir de eso también poder ir construyendo condiciones para que la ciudadanía tenga mejor y mayor confianza en los instrumentos del Estado para protegerlos. Entonces, esta es una situación donde en algunos casos estamos viendo lo peor de la política y nosotros como partido no vamos a permitir que sobre texto de nuestro nombre, de nuestra historia, de nuestra tradición, de nuestra coherencia y consistencia, algunos pretendan hoy día señalarnos con el dedo para poder hacer cálculos políticos pequeños. Nosotros no vamos a estar disponibles y hemos dicho con todas sus letras que no vamos a tolerar que se pretenda imputar a nuestros parlamentarios, a nuestros dirigentes, a nuestro partido, como los corresponsables o casi que autores intelectuales de la situación que hoy día está viviendo el país. Lo que vivió Chile en el marco del 2019 no fue una guerra, como dijo en su minuto el presidente de la República. Nosotros vimos en las calles a jóvenes, jóvenes que podrían ser nuestros hijos, con armamento en las calles y el riesgo que eso podía significar. Si alguien pretende que ese es el camino para avanzar en mejor y mayor seguridad, claramente está pensando en un Estado que no es un Estado democrático, está pensando en un Estado autoritario. Y nosotros eso no lo vamos a permitir. Y es por eso que nuestros representantes en el Parlamento, nuestra bancada, la presidenta de la Cámara de Diputados y diputadas, también ha sido tan enfática. Van a avanzar en la discusión de los proyectos de ley, van a hacer todo lo que sea necesario. Interrumpieron lo que es la semana distrital precisamente para poder avanzar en el debate de las normas, pero también con esa misma claridad hay que decir que si hoy día no ha avanzado la ley de las RUF, la de regla de uso de la fuerza, no es por el debate de hoy. Este es un debate que viene hace mucho tiempo en el Congreso y quienes pusieron retrasos en la agenda fue precisamente la derecha. Esa que hoy día no se hace responsable y que pretende imputarles a otros responsabilidades que no les son y que además tienen que ver con contextos absolutamente distintos, sin pretender generar hipótesis, porque sabemos que en esto hay que ser muy responsable y prudente respecto de los juicios. eh, lo cierto es que lo propio que ha señalado el Ministerio del Interior es que estamos frente a una situación no vista antes, de características muy particulares y que podría incluso dar cuenta de acciones del crimen organizado transnacional. Por lo tanto, es imposible poner
en igualdad de condiciones, contextos que son absolutamente distintos. Lo que se vivió el 2019 fue una manifestación de la ciudadanía legítima, diversa incluso. Hubo millones en las calles en movilización. Por lo tanto, nadie podría decir, bueno, estamos enfrentando lo mismo. No es lo mismo. La crisis de seguridad es una crisis que estamos enfrentando todas y todos. Y los que no han querido avanzar en algunas materias es porque lo que pretenden es que, sobre pretexto de la agenda de seguridad, exista impunidad en el país. Y nosotros decimos, señores, esto no es un problema de derechos versus justicia. Esto es justicia plena. Y eso requiere también hacerse cargo de que no puede ser que, sobre pretexto de la agenda de seguridad y de avanzar en mejor y mayor protección, entonces nosotros estemos disponibles a que aquí haya impunidad y se pueda hacer lo que se quiera. No, eso no corresponde. Eso no es sano incluso con las instituciones que dicen defender, porque las ponen en tela de juicio. Por eso es complejo el escenario que se vive a partir de ahora con esta nueva fecha de formalización, porque de alguna manera puede generar sensaciones, ¿no? Respecto de que hay justicias y justicias, ¿no? Y por lo tanto, ahí nosotros no somos fiscales, no somos quienes para dar señales respecto de qué es lo que debe o no debe hacer la fiscalía, porque es un órgano autónomo. Sí, indudablemente que vamos a insistir siempre en la necesidad de que en esto no haya una falsa contradicción, porque no puede existir esa tensión entre plenos derechos y la garantía de justicia plena. Esos son elementos que están vinculados, no que están en contradicción. Estamos conversando con Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, en este 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo o de los Trabajadores del Mundo. Así se daban llamar antiguamente, ahora le han cambiado un poco el sentido. Eh, para que no se quede sin comentarnos, Bárbara, y con el tiempo que nos queda, ¿en qué van las conversaciones sobre los gobiernos regionales? ¿Habrá suficiente unidad entre los partidos de gobierno para este evento que indudablemente requiere de candidaturas fuertes, de candidaturas representativas? ¿Cómo se ve ese cuadro? Bueno, hemos avanzado y lo hicimos público en su minuto, ¿no? De manera sustantiva en el acuerdo municipal, en el acuerdo particularmente de candidaturas únicas y donde no procesos de primaria para la definición de nuestros candidatos y candidatas a alcaldes y alcaldesas. Tenemos que aún seguir profundizando en aquello porque tenemos pendiente una decena de comunas donde hay que hacer una definición y por lo tanto estamos ahí en esa etapa, ¿no? En la etapa como de cierre final de lo que significa este acuerdo, que tal como lo señaláramos siempre, nosotros y otros partidos, solo es tal cuando ya se cierra de manera plena y por lo tanto no vamos a dejar estas comunas ahí al olvido. Estamos buscando los mejores mecanismos para resolverlo a partir de las reuniones de los secretarios generales con los equipos electorales de cada uno de los partidos. Pero junto con eso tenemos más desafíos, ¿no? Listas de concejales y concejalas. Tenemos que abordar el desafío sobre la elección de gobernadores y gobernadoras, porque si pretendemos dar señales claras y contundentes de que somos una alianza, que lo que busca no es solo la definición de cargos, sino que ponemos por sobre todas las cosas el debate del buen vivir, de las mejores políticas en los territorios como lo esencial, es importante también tener capacidad de llegar a acuerdos para dar garantías de gobernabilidad. Y ese desafío está, yo diría que en construcción. Estamos en ese proceso aún. De ello da cuenta lo que hemos logrado avanzar de manera sustantiva respecto de gran parte de las comunas de nuestro país, de las más de 345 comunas, pero también tenemos que terminar de zanjar, insisto, esta decena de situaciones pendientes aún y ciertamente que la configuración de las listas de concejales y concejalas y las definiciones que tengamos que hacer sobre gobiernos regionales, porque no están desafectados, ¿no? Lo que logramos construir a nivel municipal está íntimamente vinculado con el rol de los gobiernos regionales, ¿no? Y cómo estos contribuyen a poder avanzar en esta política del buen vivir en los territorios, ¿no? Los gobiernos regionales definen aportes, definen proyectos, definen avances en las comunas y por lo tanto están íntimamente vinculados. Y en ese sentido, nosotros esperamos que el debate que hagamos ya en las próximas semanas nos permita no solo llegar a un acuerdo lo más amplio, transversal, tal como lo hicimos en el marco municipal, ¿no? Donde 11 partidos políticos nos pusimos de acuerdo, pero donde además trabajamos y apoyamos a independientes, candidatos y candidatas, alcaldesas, alcaldes independientes,
Y esperamos que ese esfuerzo unitario también podamos hacerlo en el marco de las gobernaciones, resguardando un elemento que a nuestro juicio es fundamental, y es que ningún sector, ningún partido, ningún representante quede fuera, ¿no? Que todos tengan espacio, que todos tengan voz, y por lo tanto ahí también es un desafío muy importante el que vamos a vivir en las próximas semanas. Y ese es el estado del arte en el que estamos hoy día. Sin duda que ya hay definiciones, ¿no? Uno podría decir, bueno, ya está zanjado gran parte del país, entonces, bueno, hay que empezar a trabajar. Ujú. Tenemos poco tiempo para las primarias, sobre todo en aquellas comunas donde este Claro. proceso se va a producir. Pero también entendemos que eso tiene que ser siempre de la mano de cerrar definitivamente el acuerdo global y también el diálogo que podamos tener y comenzar a tener ya respecto de gobernadores y gobernadoras en las regiones. Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, conversando con nuestros auditores en lo que hay tras cada noticia en este miércoles 1 de mayo. Para no olvidarnos, porque el Partido Comunista sufrió una baja en su bancada parlamentaria. La diputada Carolina Tello salió de la bancada y se pasó a la bancada de Frente Amplio. ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué suceden esas cosas realmente? Es electa en la lista del Partido Comunista y termina siendo finalmente diputada de la bancada o del Partido Frente Amplio, el que está en construcción ahora, tengo entendido. Bueno, sin duda que esa es una reflexión que es más personal, así lo ha planteado la propia diputada Tello, las razones que la han llevado a acercarse hoy día al proyecto del Frente Amplio en este esfuerzo de unificación que están haciendo los distintos partidos que lo componen, la cercanía que siente con aquel proyecto, ha sido una de las motivaciones que ella ha expresado públicamente, están a la base de su decisión. Sin duda que a nosotros nos duele. Nosotros siempre esperaríamos poder consolidar, no solamente mantener, ¿no? Este no es solamente un cálculo de decir, mira, tener uno más, uno menos, no es solamente eso, sin duda que tiene que ver con tener a nuestros mejores cuadros, a nuestros mejores equipos colectivos, siendo parte de los debates, contribuyendo en la reflexión que estamos haciendo en el Parlamento, pero también somos respetuosos, respetuosos de las definiciones que se toman. Vemos una diputada que no está cruzando la vereda del frente, está siendo parte y sigue siendo parte de un proyecto progresista hoy día desde el sector del Frente Amplio, y nosotros esperamos que sus convicciones, que aquello que la comprometía en su minuto con nuestro partido, siga siendo también la base de aquello que la motiva a estar hoy día en la bancada del Frente Amplio, que es la necesidad de transformaciones, la necesidad de estar cerca de la ciudadanía, de un parlamento que represente los intereses y las demandas del pueblo, y esperamos que ese sea el camino, ¿no? Y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que comienza a vivir. Y ciertamente, insisto, no es algo que uno desease, siempre quisiéramos tener a los nuestros en nuestras filas, pero también somos respetuosos de las decisiones que se pueden tomar, asumiendo, y en esto también han sido muy claros los propios compañeros de la dirección de la cuarta región, asumiendo que su elección parte y surge de las filas de nuestro partido, ¿no? Y por lo tanto esperamos que eso también esté siempre presente y sea parte del buen diálogo que podamos seguir teniendo de ahora en más. Bueno, se nos acaba el tiempo y usted también se le acaba el tiempo porque tengo entendido que va a marchar hoy día en este 1 de mayo, ¿no? Va a ir a la marcha de los trabajadores. Acompañamos las distintas actividades tal cual como nos correspondiese en su minuto, desde las tareas que nos tocó representar en la central, la compañía con los trabajadores y trabajadoras que están hoy día imposibilitados de marchar porque han sufrido un accidente laboral, porque han tenido alguna situación de salud que los ha aquejado. Y por lo tanto acompañándolos a ellos también en el reconocimiento al rol que juegan y yo diría que el ejemplo más gráfico, ¿no? De lo que significa poner la vida al servicio del desarrollo del país, que muchas veces significa lo que vivimos el fin de semana de manera muy brutal, pero también que muchos otros trabajadores y trabajadoras han perdido la vida en faena, han vivido accidentes laborales que han significado, eh, digamos, amputaciones o situaciones complejas también en el desarrollo de sus vidas, y por lo tanto un reconocimiento también a ellos, y por cierto que acompañar la marcha este 1 de mayo junto a la Central Unitaria de Trabajadores, encabezada por su presidente David Acuña, con todos los dirigentes de la central y también con todos los actores sociales con los que nos vamos a encontrar
ahora en un ratito más en las calles, marchando y reivindicando la necesidad de poner en el centro el valor del trabajo y la organización de los trabajadores y las trabajadoras para soñar con este Chile más justo, este Chile con mejor redistribución y este Chile que nos permita soñar en un bienestar y donde ser trabajador no signifique menoscabo, no signifique abuso, no signifique vulneraciones, no signifique muerte, sino que signifique el mayor de los valores y patrimonios que puede cuidar un país. Así que sí, va a ser una jornada que en lo personal, digamos, me convoca desde las entrañas y que además uno lo vive hoy día, también debo decirlo, con la tranquilidad de ya ser espectador y no tener la responsabilidad Claro. principal, por lo tanto también Así es, desde esa perspectiva siendo contribuyente, ¿no? correcto. Correcto. Bárbara Figueroa, le queremos agradecer una vez más que haya estado con nosotros cada miércoles con nosotros y por supuesto nuestros auditores se lo agradecen. Lo que hay tras cada noticia también se lo agradece. Así que hasta la próxima será pues. Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Dios Así es. mediante, como dicen algunos. ¡Ah! Así es, claro. Ah, bueno, a nuestros auditores les decimos quédense en la sintonía de Nuevo Mundo. Vienen programas que a usted siempre le interesa escuchar y por lo tanto, hasta la próxima. Nos encontramos mañana en este mismo horario con lo que hay tras cada noticia. Hasta la próxima. Chao. Chao.